Vamos a exponer sobre los marcadores de inflamación y infección. Vamos a iniciar con lo que es la velocidad de sedimentación globular. Como su propio nombre lo menciona, esta va a evaluar lo que viene a ser el tiempo en cual los glóbulos rojos se van a ir de forma coloquial hacia abajo de un tubo. Este tubo esencialmente va a tener lo que es un anticoagulante. Su valor normal en una hora viene a ser de 3 a 10 milímetros. ¿Y por qué va a demorar? ¿Por qué se va a demorar en bajar los glóbulos rojos? Esto se va a dar principalmente ya que los glóbulos rojos tienen una carga negativa, motivo por el cual se van a replegar. Vamos a tener que esta velocidad de sedimentación globular viene a estar acelerada cuando va a haber un desequilibrio en lo que vienen a ser las proteínas plasmáticas, principalmente dos, que vienen a ser el fibrinógeno y las globulinas, específicamente las gamma-globulinas. Entonces, como van a aumentar el fibrinógeno y las globulinas, van a disminuir la carga negativa de los glóbulos rojos, por lo cual van a formar los Reblux, que son acumulaciones de los glóbulos rojos. Pero ¿cómo van a disminuir la carga negativa de los glóbulos rojos? Vamos a tener que principalmente el fibrinógeno se va a absorber a lo que es el glóbulo rojo, se va a adherir a la membrana y va a enlazar más glóbulos rojos. Así va a permitir lo que viene a ser la formación de Reblux. Lo que viene a ser las globulinas también se van a adherir a lo que viene a ser la membrana del glóbulo rojo y van a enmascarar estas cargas, por lo cual va a permitir su unión. Todo este procedimiento se va a dar principalmente en una fase aguda, ya que vamos a tener ante una noxa en nuestro organismo, vamos a tener a nuestras células inmunitarias, las cuales van a estimular a lo que viene a ser la síntesis de citoquinas, específicamente lo que viene a ser la interleucina 6, y esta va a activar o va a actuar lo que viene a ser en lo que es el hígado para producir lo que viene a ser el fibrinógeno. Siguiente, por favor. Vamos a tener que esta velocidad de sedimentación globular nos van a ayudar, es una técnica auxiliar para el diagnóstico y el seguimiento de lo que viene a ser enfermedades relacionadas a la inflamación. Vamos a tener que va a tener el valor diagnóstico para lesiones de tejido, la agudización y lo que viene a ser la intensidad de algunos procesos patológicos. Como ya mencioné, nos va a permitir el seguimiento de la evaluación de ciertas patologías. Sin embargo, algunas limitaciones que vamos a tener de esta prueba o de esta técnica auxiliar va a ser que va a ser muy inespecífica, ya que varias enfermedades van a causar una elevación de esta velocidad de sedimentación globular. Inconstancia, ya que una misma enfermedad va a haber enfermedades donde puede llegar a que este BCG puede estar normal, como va a ocurrir en lo que son las enfermedades funcionales, en donde si bien es cierto viene a haber signos y síntomas, pero no viene a haber un daño orgánico y las pruebas bioquímicas vienen a estar normales. Esta viene a ser de carácter tardío, ya que las modificaciones van a tardar un buen tiempo, ya sea en elevarse o en disminuirse, motivo por el cual vamos a tener de que cuando va a haber una elevación no va a significar que viene a haber un agravamiento de la patología o cuando viene a haber una disminución de esta o un mejoramiento, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a tener que esta BCG va a tener se va a elevar en unos aspectos fisiológicos, como viene a ser en embarazadas en el segundo o tercer mes, en donde el cuerpo de la madre va a entrar en un proceso inflamatorio controlado para permitir la implantación y el crecimiento. Asimismo, en lo que viene a ser después del parto, en donde vamos a tener que esto se va a elevar por la reparación de tejidos y evitar algunas hemorragias. En lo que viene a ser en lactantes, como sabemos en el sistema de los bebés, el sistema inmunitario no va a estar del todo desarrollado, por lo cual frente a algunos estímulos menores va a causar unas respuestas exageradas del sistema inmunológico y en ancianos vamos a tener que va a haber una inflamación crónica de bajo grado. Vamos a tener que estas BCG se va a considerar una aceleración ligera, cuando en una hora va a estar elevada o va a haber un 30 milímetros de glóbulos rojos, moderada cuando la cantidad de glóbulos rojos va a estar de 30 a 50 milímetros,
Se va a considerar intensa cuando esta va a ser de 50 a 100 milímetros y extrema cuando va a ser más de 100 milímetros. Vamos a tener que como yo mencioné, esta BSG va a estar acelerada en procesos inflamatorios infecciosos. Vamos a tener un caso que viene a ser la TBC. Esta puede ser ya sea pulmonar o extrapulmonar. Vamos a tener que lo que es la forma pulmonar se va a elevar principalmente en lo que son las formas exudativas y formas caseificantes. En lo que viene a ser extrapulmonar vamos a tener una TBC intestinal, laringea, pleurítica, la meningitis y lo que es una TBC específica que es la de mal de Pop, que va a afectar a la vértebra. También vamos a tener en procesos neoplásicos, esto va a depender de la gravedad de la neoplasia y también principalmente de la metástasis que haga esta. Esta puede elevarse en lo que es el mieloma múltiple, el linfoma Hodgkin y el leucemias. Y en colagenosis y enfermedades sistémicas autoinmunes, como viene a ser el lupus eritematoso, sistémico, panarteritis nudosa, que va a ser una inflamación, dermatomiositis, artritis reumatoide, granulomatosis de Wegener y espondilitis anquilopolítica. Entre otras causas por las cuales la BCG puede estar aumentada, puede ser en una anemia intensa. En una anemia intensa la concentración de hemoglobina viene a estar disminuida, por lo tanto los glóbulos rojos también. Esto genera que haya una sedimentación mucho más rápida. En el caso de las disproteinemias va a haber una alteración de las proteínas plasmáticas, las cuales favorecen la sedimentación globular, por lo tanto va a ser más rápido. En el caso de infartos y hemorragias internas, estas generan necrosis y que a su vez generan una liberación de sustancias inflamatorias, lo cual acelera también la velocidad de sedimentación. En los siguientes ejemplos, vendría a ser generalmente que una inflamación, como mi compañera ya lo explicó, genera un aumento en la velocidad de sedimentación globular. En la crisis de gota se da por una inflamación por el incremento de ácido úrico, en una amiloidosis, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, traumatismos graves y en tratamientos como en la radioterapia o en las vacunas, que si bien genera una inflamación solamente al inicio, igual va a generar un aumento en la velocidad de sedimentación globular. Ahora, también podemos encontrar valores en la que la BCG va a estar normal. Sin embargo, esto no es sinónimo de que el cuerpo esté completamente sano. Como mi compañera ya lo explicó, podríamos encontrarlo en trastornos psíquicos o funcionales, en los cuales, como tal, no hay una inflamación y el sistema inmunológico no va a estar activo. Entonces, la velocidad de sedimentación va a estar en niveles normales. En el caso de enfermedades orgánicas de índole degenerativa, como por ejemplo en la artrosis, la arteriosclerosis o una esclerosis múltiple. Sin embargo, estas deben estar en una fase estable, ya que en esta fase no hay inflamación. Entonces, si no hay inflamación, va a estar normal. Y en una inflamación crónica, pero esta debe estar en fase de fibrosis o de cicatrización, ya que en esta fase ya no hay inflamación aguda como lo hay al inicio. Entonces, también la velocidad va a estar normal. Y ¿cuándo lo podemos encontrar retardado? Principalmente en recién nacidos viene a ser algo fisiológico, en los cuales los niveles vienen a estar de 1 a 2 milímetros por hora y viene a ser patológico en hipoproteinemias por disolución, en los cuales va a haber un aumento, va a haber acumulación de líquido, lo que genera que disminuyan las proteínas plasmáticas. Entonces, esto va a generar una BCG retardada. En una policitemia vera va a haber un aumento de la cantidad de los glóbulos rojos, lo cual genera que la sangre se vuelva más viscosa. Y al volverse más viscosa, la velocidad va a ser más lenta. En el caso de estados anafilácticos agudos, si bien al inicio hay inflamación, esta va desapareciendo y a medida que desaparece, las proteínas plasmáticas disminuyen. Entonces, esto genera la retardación. En una caquexia extrema, de igual manera, hay disminución de las proteínas plasmáticas. En una insuficiencia cardíaca con cor pulmonale, hay un aumento también de los glóbulos rojos, algo similar con lo que ocurre con la policitemia vera, y la sangre se vuelve viscosa y se vuelve más lento la BCG. En unas ¿Y la policitemia vera es lo mismo que polirrobulia? No. ¿Y cuál es la diferencia?
que la policitemia vera es un aumento en el volumen de los, ¿En qué volumen? de los glóbulos rojos, si mal no me equivoco. ¿Y la poliglobula? Aumento en el número de los glóbulos rojos. O sea, en la policitemia los glóbulos rojos crecen. Y en la poliglobulia... Aumentan el número. No, eso no es real. Primero, la policytemia vera como la poliglobulia son patologías diferentes. Poliglobulia es cantidad de números. Sí. En la policitemia vera también es cantidad de números, pero de los tres elementos formes que tiene la sangre. ¿Cuáles son? Glóbulos rojos, Rojos, blancos y plaquetas. plaquetas. Eso es la policitemia vera. No es que sea solo glóbulos rojos, ni tampoco no tiene nada que ver con el volumen, sino con el número. ¿Sigues? Y en las hipofibrinogenemias vamos a ver que hay menor capacidad de formar los Rolux, que ya explicó mi compañera. Entonces, si hay menor capacidad de formar estos Rolux, también la velocidad de sedimentación viene a estar retardada. Y en una enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad en la cual se caracteriza porque va a haber depósito de lípidos a nivel de los macrófagos celulares. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la velocidad de sedimentación? En primer lugar, vamos a ver que va a haber una alteración en la membrana de los eritrocitos debido a esta acumulación de lípidos, lo cual genera que estos se vuelvan más rígidos y no puedan formar el Rolux. Entonces, igual que en las hipofibrinogenemias, al no poder formar estos Rolux, la velocidad de sedimentación viene a estar retardada. Ahora entrando a la proteína C reactiva. O sea, conclusión, la BCG, ¿qué te indica? ¿Cuánto pedirías BCG? Sí va a haber un proceso de inflamación Inflamación. aguda. O sea, no te dice nada. No. No, porque a veces que lo único que te dice Es es que hay que una hay una inflamación. inflamación. Pero no te dice de qué tipo, cómo, o ni siquiera te indica el lugar o tener una idea, ¿no? Solo sabes que es inflamación. Y te puede servir también para qué? Para seguir bien. Esas dos son las únicas funciones que tiene la BCG, ¿no? Sigue. La proteína C reactiva pertenece a la familia de las pentraxinas. Las pentraxinas vienen a ser proteínas plasmáticas que son dependientes de unión al calcio. En cuanto a su estructura, al pertenecer a las familias de las pentraxinas, va a estar formada por un pentámero, el cual presenta 5 subunidades polipeptídicas, cada una con 206 aminoácidos. Vamos a ver que cada una de estas subunidades presenta un sitio de unión al calcio. Por eso es que es dependiente de unión al calcio. Y el calcio le sirve para que ésta pueda unirse a la fosfocolina que está presente en las membranas, en las células bacterianas. Ahora, en una cara de esta proteína C reactiva se va a unir a la fosfocolina, mientras que en la otra cara se va a unir a los fagocitos a la C1q, lo cual va a facilitar la activación del sistema de complemento o del sistema inmune. Ahora, ¿cuándo se sintetiza esta proteína C reactiva? En primer lugar, requiere de un estímulo, el cual puede ser inflamatorio o infeccioso. Una vez que recibe este estímulo, el sistema inmune se activa y libera las citoquinas, principalmente la interleucina 6, la cual va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado. A nivel del hígado activa los hepatocitos, los cuales van a liberar la proteína C reactiva. Se dice que es un reactante de fase aguda, ya que se va a liberar de manera rápida, ni bien reciba el estímulo infeccioso. Ahora hay ciertos métodos para poder ver esta proteína C reactiva. En primer lugar estaría la ELISA, la cual utiliza anticuerpos y enzimas para poder detectar esta PCR. ¿En qué consiste esta prueba? Vamos a ver que se va a extender la muestra se extiende la muestra. Luego se agregan anticuerpos, los cuales presentan enzimas. Si es que hay presencia de esta proteína C reactiva, las enzimas van a cambiar de color. Generalmente adquieren un color amarillo o azul. Y dependiendo de la intensidad del color, nos va a indicar qué tanta cantidad de proteína C reactiva hay. ¿Cuáles son las ventajas? Que es muy sensible y muy específico y nos va a detectar también niveles altos y niveles bajos.
Ahora, en la inmunodifusión se va a extender la muestra en un gel el cual contiene anticuerpos. Si es que hay presencia de la proteína C reactiva, se va a formar un anillo. Y la presencia de el tamaño del anillo nos va a determinar qué tanta cantidad de proteína C reactiva hay. Las ventajas es que nos va a detectar si es que hay o no inflamación, pero solo de manera general. Y las desventajas es que no se va a poder detectar en niveles bajos y que requiere mucho tiempo, que puede ser hasta horas. En el caso de la aglutinación se utilizan partículas las cuales están recubiertas con anticuerpos. Esta proteína C reactiva, si es que está presente, va a generar que estas partículas se junten o se aglutinen, generando este aspecto opaco o turbio. Entonces, mientras más turbia sea la muestra, es mayor cantidad de proteína C reactiva. Las ventajas es que es rápido, dura minutos, es útil para ver si es que hay inflamación activa o no. Y las desventajas es que no es tan sensible como la ELISA o como la PCR ultrasensible, que voy a explicar ahorita. En cuanto a la PCR ultrasensible, nos va a detectar niveles, es útil porque nos detecta niveles muy bajos, que incluso pueden ser hasta un 0,1 miligramos por litro. El método es el mismo que la ELISA o que la aglutinación, pero se utilizan reactivos más específicos. Nos sirve para evaluar sobre todo el riesgo cardiovascular en personas sanas y detecta una inflamación leve y crónica, como en el caso de la arteriosclerosis. Ahora, en cuanto a los niveles, en esta PCR ultrasensible, si es que es menor a 1, el riesgo cardiovascular es bajo. De 1 a 3 es moderado y mayor a 3 es alto. Ahora, en cuanto a los valores de la PCR, lo normal es que esté en menos de 0,5 miligramos por decilitro. En el 90% de las personas puede llegar a estar en un valor de 0,3 y en el 99% de las personas se encuentra en un valor de 1 miligramo por decilitro. A medida que va aumentando la edad, es normal encontrarlo en valores ligeramente disminuidos. Ya viene a ser preocupante cuando los valores exceden los 50 miligramos por decilitro, lo cual nos indicaría la presencia de una inflamación o de una infección. Esta proteína C reactiva es muy rápida, ya que se va a elevar durante las primeras 6 horas y alcanza el pico máximo a las 24 horas. Tiene una vida media de 19 horas, que es el tiempo que va a tardar en desaparecer del cuerpo. Ahora, es importante aclarar que la cantidad de esta PCR en sangre solo va a depender de qué tan fuerte es el problema y no de cuánto tiempo va a estar en el cuerpo. Y las alteraciones de los niveles se debe principalmente a una falla hepática, ya que si hay una falla a nivel del hígado, los hepatocitos no van a poder producir la PCR frente a una infección o inflamación. También puede darse por otras causas, como por medicamentos o una enfermedad directa, pero esto es muy raro. Ahora, es importante aclarar que la PCR no se va a modificar ni con los alimentos ni durante el transcurso del día. Bien, haciendo una recapitulación de lo que nos mencionó mi compañera, en sí la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que se sintetiza en el hígado, específicamente en los hepatocitos. Esta se eleva rápidamente en respuesta a procesos inflamatorios o incluso daño tisular, ¿no? Ahora, este es un marcador inespecífico pero muy sensible. Por lo tanto, el PCR va a ser el que refleje mejor el grado de inflamación que otros marcadores como el BCG. En las situaciones donde se va a elevar el PCR más específicamente serían en infecciones bacterianas, fúngicas y virales también, ¿no? Ahora, hay complicaciones infecciosas también en las cuales se eleva rápidamente, como en la fiebre reumática, en la necrosis, en enfermedades inflamatorias como en la artritis reumatoide, en traumatismos como en una fractura y en neoplasias como el linfoma, ¿no? Ahora, hay ciertas enfermedades en las que la elevación del PCR va a estar ausente.
a pesar de que hay una inflamación evidente, ¿no? O, claro, una inflamación evidente, como en el lupus eritematoso sistémico, en la leucemia, en la esclerodermia, en colitis ulcerosa y también en la dermatomiositis. Y no se sabe actualmente cuál es la razón por la cual no va a haber una elevación de la PCR, ¿no? Ahora, desde un lado clínico, desde una vista clínica, este va a tener una utilidad de detección de enfermedad orgánica desde un punto de vista pues, de la infección, inflamación y neoplasias. También nos va a ayudar a la monitorización de la actividad inflamatoria en enfermedades como artritis reumatoide, fiebre mediterránea familiar, enfermedad de Crohn, pancreatitis aguda, espondilitis anquilosante, vasculitis y artropatía psoriásica. También es útil para el diagnóstico y seguimiento de infecciones como en la endocarditis bacteriana, la meningitis o sepsis, y sepsis también, perdón. También en las complicaciones postoperatorias debido a una infección o incluso en tromboembolismo. Y también es importante, como ya lo había mencionado, hay ciertas enfermedades en las que va a estar ausente la elevación del PCR o va a estar normal esto como en el lupus eritematoso sistémico en comparación con la artritis reumatoide en la cual sí va a estar elevada. Entonces esto nos va a ayudar a hacer una diferencia, ¿no?, entre ambos. También, como también en la colitis ulcerosa en la cual va a estar normal en frente a lo que es la enfermedad de Crohn, que va a estar elevado. Ahora, en cuanto al PCR y el riesgo vascular, cuando el PCR va a estar aumentado, normalmente se asocia a un mayor riesgo de infarto a miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, ¿no? Lo cual nos lleva a un riesgo relativo de episodio coronario, en el cual los pacientes con concentraciones mayores a 0,24 miligramos por decilitro va a ser 2 veces mayor va a ser un riesgo 2 veces mayor al de personas o pacientes con concentraciones menor a 0,1 miligramos por decilitro. Y a pesar de que los procesos responsables de la asociación entre el PCR y el riesgo vascular no están bien establecidos o definidos, hay unos posibles mecanismos que se dan, ¿no?, que serían la inflamación por aterosclerosis, inflamación en otras partes del cuerpo, una predisposición a un estado proinflamatorio por factores ambientales o endógenos, un estado metabólico proaterogénico que vendrían a ser tal cual síndromes metabólicos como la obesidad, diabetes mellitus, dislipidemias y la presión arterial elevada, y una participación directa en el daño vascular, en el cual el PCR se va a unir a la LDL y esto se deposita en las placas ateroescleróticas, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que la interpretación del PCR siempre debe estar acompañado del contexto clínico del paciente. El PCR en cierta forma igual que el BCG, solo me indica que hay inflamación. O sea, no es así. Lo único, o sea, claro, yo si veo a un paciente, ¿no?, que tiene digamos, póngale dolor, ¿no?, y quiero saber si va a tener un problema infeccioso, inflamatorio, podría pedir el PCR solo para que vea inflamación, ¿no? Pero no es específico. Esto siempre tiene que estar, ¿cómo se dice? O sea, tiene que estar al lado de mi cuadro clínico, que es lo que estoy buscando. Porque a todo el mundo, o sea, por ejemplo, como contexto general, a todo el mundo le piden PCR para saber que hay inflamación. Pero sí es interesante el PCR para lo que es el riesgo de problemas de infartos de miocardio. Eso sí, por ejemplo, que sí le tiene problemas, por ejemplo, dolor torácico, o sea, síntomas que me pueden asociar a un posible infarto de miocardio, yo le podría pedir PCR, ¿no? Y me va a indicar que sí, pues hay un riesgo de que vaya a infartarse ese paciente. Pero es una prueba muy sensible
pero para nada específica. Y peor todavía está bien. O sea, si el PCR es inmediato, a veces el calentado, el salido, o sea, no te da muchas luces sobre una información que podrías tener. Ya, Malista, seguimos la siguiente clase, ¿ya? Porque